Listo. Perfecto. Perfecto. Ahora sí, tenemos varias personas conectadas. Muchas gracias, Lorena, por ayudarnos con la grabación. Bueno, yo de una vez les comento que a mí me gusta que las clases sean muy interactivas. Le comentaba a Global World, pues que me esta clase me hubiera encantado darla presencial justamente por lo mismo, porque yo trato de que interactuemos constantemente y trato de traer a la realidad la norma, porque si yo me quedo acá solo citando artículos y leyes, eso es algo que para mañana ya se nos va a olvidar. Pero si nosotros traemos esas leyes y las transformamos en conceptos y ejemplos que vivimos en el día a día, pues va a ser mucho más fácil entender la aplicación de la norma, que de hecho es una de las grandes falencias que tenemos en el país como tal, no solamente con las normas de ajustes razonables o que tengan que ver con personas con discapacidad, sino con las normas en general. Sabemos que en Colombia el tema normativo muchas veces es muy bonito en el papel, pero a la hora de aplicarlo nos quedamos muy cortos o simplemente no le damos la aplicabilidad que realmente se merece. Ejemplo de eso, tenemos la Constitución Política de Colombia de 1991, que es la norma de normas y que en teoría es muy bonita y da a uno unas garantías bastante amplias, pero a la hora de aplicarla, pues sabemos que no es tan fácil en el Estado, incluyendo justamente el principio inicial de la Constitución que nos dice que somos un Estado social de derecho. Es decir, nos está abocando acá pensando no solamente en la comunidad, sino en el rigor de la norma, pero entendiéndola desde la necesidad social, desde las falencias que tenemos como comunidad colombiana. Pero bueno, eso lo vamos a estar hablando un poquito más adelante. Yo lo primero que voy a hacer es plantearles una pregunta y por favor van levantando la mano para poderle darle pie a la discusión reflexiva de inicio, ¿sí? Después de eso vamos a hablar del desglose temático, es decir, la parte normativa, y finalmente, al final de la clase, vamos a hacer un ejercicio casuístico muy sencillo, pero también muy contundente porque nos va a permitir reflexionar sobre los temas y conceptos que vamos a ver en esta jornada de hoy. ¿Listo? Para los que se acaban de conectar, vuelvo y me presento. Mi nombre es Milena Zamorano. De profesión soy abogada, administradora pública, magíster en Derecho Público. He estado en el sector educación, he estado en el sector público ya por varios años y como docente también me he desempeñado ya hace, qué sé yo, por ahí 4 años, aunque he dado capacitaciones hace más de 10 añitos. Y ahora, pues este tema es algo que me apasiona. Un poco más adelante les voy a contar el por qué. Pero por ahora quiero que iniciemos con la reflexión inicial, con esa pregunta abrebocas, como llamamos, el rompehielos. ¿Listo? Esa pregunta va a ir pensada al contexto real que tenemos en las aulas de nuestras clases. Por favor, profes, quiero que recuerden alguna situación en la que enfrentaron una barrera física, comunicativa o de actitud y cómo se sintieron ustedes ante esa situación. Abro el micrófono para que puedan participar. Va a tocar hacer como en las aulas de clase, empezar a llamar a lista. A ver, Adriana Valencia. Adriana, ¿estás ahí, profe? Hola, ¿me repites por favor la pregunta? Claro que sí, Amanda. Quiero que nos situemos en algún momento de nuestras vidas en la que nosotros, ojo,
como seres humanos, como personas, como individuos que somos, hemos enfrentado algún tipo de situación en la que tuvimos algún tipo de barrera física, comunicativa o actitudinal. Yo les voy a poner un ejemplo. Voy a empezar yo para poder entender la pregunta y poder que vayamos recordando. Yo como profesora y como ser humano que soy, no soy exenta de sufrir enfermedades. Y hay algo que me ha pasado en varias ocasiones de mi vida y es sufrir de laringitis aguda, en donde pierdo totalmente el habla, o sea, termino hablando, como decimos popularmente, disfónica, afónica, bueno, quedo sin voz. Ahora dimensionen una profe sin poder hablar con sus estudiantes y lo he vivido un par de ocasiones. Ese tipo de situaciones me hicieron sentir bastante incómoda, bastante limitada al momento de yo querer transmitir el mensaje a los estudiantes, además porque en una de esas ocasiones sí o sí había que dar la clase, no podía reemplazar nadie me podía reemplazar, no podía pedir incapacidad, ya estábamos en final de año, ya estábamos en finales, eso generó una situación bastante limitante para mí, pero también abrió una oportunidad muy fuerte. Y es que los estudiantes me ayudaron bastante con el dar la clase. ¿Sí? Yo casi que escogía unos monitores que traducían las señas para poder explicar el tema y poder abordar los temas que debíamos abordar ese momento de clase. Ese tipo de barreras comunicativas en un escenario tan fundamental que es uno como docente, pues obviamente genera bastante molestia, bastante incomodidad, pero finalmente también generan retos que debemos superar. Ahora sí, puesto el ejemplo personal, quisiera que ustedes compartieran algún tipo de experiencia similar que han tenido en sus vidas, no solamente como docentes. Pues te voy a compartir algo que me ocurrió, pero más que todo es como personal, ¿cierto? Estaba en la universidad y tenía que exponer un proyecto. No me pasó, ni me enfermé, ni nada. Simplemente fue como que la emoción del susto superó el límite y en el momento de estar enfrente de mis compañeras, la docente, en sustentación de un proyecto, no fui capaz. Entonces empecé y al momento de empezar entré en llanto y de inmediato me retiré del aula, ¿cierto? Y dejé a mis compañeras y a la docente en ese momento. Ahí, y ahí quedé porque no fui capaz. Y como tú dices, pues son retos que uno debe superar. Eso fue como, ¿no? Ya iba bastante adelante en mi carrera, sexto semestre más o menos. Y pues ya al seguir intentándolo y pues tú sabes que cuando uno eh, estudia y cada semestre va subiendo como el nivel de exigencia, se fue superando, ¿cierto? Entonces es como una barrera que en ocasiones tengo de pronto de hablar en público, aunque soy docente, eh, me desenvuelvo muy bien con mis padres de familia. Eso sí no lo sufro, no sé por qué. Son como ámbitos diferentes, pero en ocasiones me cuesta esta parte. Muchas gracias, Amanda. Voy a voltear el computador un momento para que ustedes vean el tablero, ¿sí? Voy a rescatar una palabra que acabas de mencionar, Amanda, o más bien voy a sacar una palabra con respecto a la experiencia que tuviste. Y es que hay una discapacidad que muy poco se aborda, y es la discapacidad psicosocial. Psicosocial. Así como la que, digamos, no se ve, bueno, no importa. Entonces trabajemos acá con ustedes sin tablero y no hay lío, yo les voy diciendo las palabras. Listo, entonces tenemos, hay una discapacidad psicosocial que de pronto poco abordamos en las aulas de clase y son aquellas que tienen que ver con la salud mental,
con nuestra capacidad para comunicarnos, porque nuestro cerebro también nos hace malas pasadas. En algún momento, uno de los neurocientíficos más importantes de la historia reciente, contemporánea, le pasó exactamente lo mismo que nos acaba de comentar Amanda. En un foro, él fue invitado como experto en neurociencia, no cualquier exposición tenía algo muy importante y era hablar sobre sus hallazgos en una investigación con respecto al cerebro y la mente humana. Y cuando se paró en el auditorio quedó bloqueado, quedó totalmente mudo y no fue capaz de dar el foro esa vez. Y él mismo explicaba que así tratemos de entender mucho la mente humana y tratemos de estudiarla, por más que la estudiemos, siempre van a haber más temas que surgen sin poder, porque no tenemos la comprensión total de cómo funcionan estas mentes tan complejas. Y cuando tenemos en el aula de clase personitas con discapacidad psicosocial o discapacidad intelectual, el manejo es un poco distinto a cuando manejamos otro tipo de discapacidades. Muchas gracias, Amanda. Ahí me recordaste ese tipo de discapacidades, así como cuando yo expuse la mía, mi ejemplo, que me recordó la discapacidad justamente relacionada con el lenguaje y también incluso con la discapacidad auditiva. Ahí recordando un poco eso. Listo. ¿Alguien más desea compartir alguna de sus anécdotas o experiencias? ¿Alguno? ¿No? Lina, Paula, Jaime. Buenas noches, Buenas noches. ¿cómo están? Bueno, Muy bien. bueno, de pronto alguna de las situaciones que vivimos los docentes más antiguos, los que llevamos algún tiempo en el magisterio, es el manejo de las TICs. Por lo general son los chicos los que le ayudan a uno, uno los busca a ellos porque si siente uno como en la comprensión ahorita de estas tecnologías, pues un poco limitado. Y para mí, Ujú. otra situación es el aprendizaje de otros idiomas, no se me facilita. Entonces, no sé si es por ya las estructuras que uno tiene mentales cuando uno le tocó el inglés, pues eran cosas muy básicas. Y pues ahorita que uno quisiera pues como aprender esa segunda lengua, sí siente uno que hay dificultades para aprenderla con facilidad. Entonces creo que es también por los entornos. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias, compañero. Efectivamente, y es un tema que de hecho se debe abordar desde el sistema educativo, el aprender nuevos idiomas, porque los colombianos somos de los países, sí, somos Colombia es de esos países que más dificultad tiene para aprender una segunda lengua. Uno va, por ejemplo, a México, incluso a Ecuador, y las personas desde pequeñas como que las habitúan a hablar otros lenguajes y eso les permite. Y curiosamente, acá en Colombia, voy a empezar a hablar un poco de las normas. Resulta que en Colombia tenemos alrededor de indígenas y bueno, también raizales, rum, bueno, tenemos una multidiversidad lingüística y hay una norma internacional demasiado importante en el tema de la discapacidad y es la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad, para los derechos de las personas con discapacidad. Colombia, en esta actual administración nacional, decide adaptar esa convención y traducirla en diferentes lenguas nativas de acá de Colombia. Jamás pensaron en el Ministerio de Cultura en hacerlo pasándolo al inglés, sino justamente pensando en la inclusión, si estamos escribiendo sobre una convención
incluyente, pues lo mínimo es que también seamos incluyentes con el diálogo. Entonces, voy a compartir pantalla y se las voy a mostrar así muy por encima. No voy a ahondar mucho en ella porque yo les voy a regalar ese material para aquellos que desean profundizar sobre lo que les estoy diciendo. Porfa, me avisan si ven pantalla. Acá la tengo. ¿Sí lo ven? ¿Ven pantalla? Perfecto. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Acá un recuento muy breve. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos del tema de los derechos humanos, y la Convención de Derechos Humanos, bueno, eso fue en 1948 para ser más exacta, 3 añitos después de la Segunda Guerra Mundial y en los primeros años de la creación de la ONU. A partir de ahí empiezan a salir un poco de convenciones de derechos y de garantías, buscando ampliar lo que en algún momento se categorizó, perdón, como derechos humanos. Entre ellos surge esta convención. Y acá lo que les compartía. Mira, tenemos acá alrededor de Aguapit, Emberacatío, Runasimi, Kamsá, Ripalenque, Ticuna y Guayunaiki. 6 lenguas nativas colombianas y la convención traducida a esas lenguas. Cuando hablamos, compañeros, de inclusión del lenguaje, y cuando hablamos de lenguaje inclusivo, debemos abordar este tipo de escenarios. Debemos abordar la forma en que nos comunicamos. Debemos abordar la forma en que transmitimos los mensajes en el aula de clase, ¿sí? Por ejemplo, todavía escuchamos hablar de personas minusválidas. ¿Quién en su aula de clase le ha tocado escuchar ese término? O en la vida cotidiana. Creo que es un término que todavía escuchamos, pero que es un término ya obsoleto, que ya está mandado a recoger. Y es que justamente tratando de entender las dinámicas sociales que van cambiando, la percepción de ciertos grupos sociales también han venido cambiando en la medida en que sus derechos se han venido luchando. Les voy a compartir a continuación, vamos a ver si se deja ver bien, esperemos que sí, confiemos que sí. Les voy a compartir un pequeño video, muy corto y un minutico, para que entendamos un poco de esa historia y ya les voy a hablar sobre este tema histórico. Se las voy a compartir. Me dicen por favor cuando lo vean. Bueno, no está cargando. Ah, acá lo tenía, perdón. Bueno, no me dejó abrirlo, pero les voy a compartir otro. Mientras me deja abrir el otro. Lore, me avisa si se ve, porfa. Sí. ¿Ahora sí? Sí.
Listo, compañeros. Pues ahí vimos un primer video. Perdón, yo acá le doy a admitir a los compañeros y ustedes, los colegas. Ya. Em, Vimos un video corto muy relacionado directamente con los ajustes razonables. De nuevo, abro el micrófono y quisiera que ustedes me dijeran qué ajustes razonables encontraron ahí. Obviamente, entendiendo primero qué son los ajustes razonables. ¿Ustedes han manejado el tema en sus aulas? De nuevo, Paula, Jaime, Diana, María Cristina, Adriana. Pues digamos que se ha intentado abordarlo desde la flexibilización curricular. No sé Ujú. si el término es correcto, pues aquí estamos en ese proceso, como lo que llamamos unas adaptaciones, entendiendo pues las necesidades en lo posible de cada estudiante, aunque lo cierto es que, por ejemplo, en el colegio hay aulas de 45 y 48 estudiantes. Entonces a veces esa tarea se dificulta por ese número de estudiantes. El aula que más poquitos estudiantes tiene son 38. Entonces el profesor, porque yo soy el coordinador del colegio, pero con ellos se trata como de abordar en lo posible esa individualidad. Y ese sería. Así es, Jaime. Muchísimas gracias por esa valiosa intervención. Tú acabas de mencionar una palabra crucial y creo que la debemos recordar siempre y es la individualidad. Yo les dije que les iba a mencionar algo de la historia. Efectivamente, a través de la historia, el tema de la discapacidad se ha abordado desde diferentes enfoques. Vamos a entender primero esto. En la Edad Antigua y en la Edad Media,
el enfoque era netamente de prescindencia, es decir, que la discapacidad era vista como algo malo, algo que había que eliminar, algo que había que como echar para un lado, como algo, y esto se acentuó mucho en el medioevo, justamente con la importancia que tuvo la iglesia, que todo giraba alrededor de ella. Entonces, todo lo que era diferente o considerado distinto o defectuoso en ese momento, pues era algo que había que prescindir, que había que rechazar o desechar. Esa fue la primera percepción que tuvimos en la historia sobre la discapacidad, pues en la Edad Antigua y en la Edad Media. Luego entra en la Edad Moderna y empezamos con una visión demasiado desde lo médico, desde la medicina, desde la rehabilitación. Entonces el enfoque ahí nos dice que es un enfermo que hay que sanar, es un enfermo que hay que curar, es un enfermo que hay que tratar. Y todo el concepto de discapacidad se enfoca en ello. Y finalmente, en los tiempos actuales, abordamos esta situación no como algo limitante, desechante, sino como algo que hay que abordar desde lo social, desde un enfoque social. Finalmente, el término que ahora debemos siempre como utilizar en nuestro vocabulario es persona con discapacidad, por lo que tú acabas de decir, profe Jaime, porque la individualidad es la que va a prevalecer en la sociedad. Incluso hay teóricos que nos plantean desde la norma y desde el concepto como tal, desde la teoría, que hemos visto la discapacidad desde una mirada muy parcial, en donde el problema es la persona y no entendemos que el problema es la sociedad que no se ha adecuado para incluir a todos en medio de las diferencias, sea cual sea la diferencia de género, de etnia, de condición física, de lo que sea. Entonces, las normas se van adecuando de acuerdo a esos cambios sociales y si ahora nosotros reconocemos que las personas con discapacidad tienen dignidad, tienen una individualidad, pero además deben ser incluidos en la sociedad, pues debemos abrir un espectro normativo mucho más amplio para tratar de garantizarles esa dignidad, esa libertad, esas capacidades. Y es que miren la historia como ha sido de transformadora. En un inicio decíamos que estas personas, que las personas con discapacidad eran personas sin valor y por eso utilizábamos la palabra minusválido, ¿sí? Porque era menos valioso y ahí viene. Pero como ya ahora debemos incluirlo porque ya lo reconocemos por lo que son seres humanos con capacidades también, no solamente con derechos, porque eso también nos había dicho la historia, es que ellos solamente eran sujetos pasivos a los que había que garantizarles unos derechos y unas garantías amplias por su condición, sin entender que ellos también son capaces y que tienen también obligaciones y que tienen deberes. Justamente ahora el marco normativo, tanto colombiano como a nivel internacional, nos dice, venga, es que ellos también tienen capacidades y como tienen capacidades, nos adecuamos como sociedad a sus capacidades, pero usted, persona con discapacidad, también debe responder por unos deberes y no solamente venir a pedir derechos. Entendiendo esto desde el aula, vamos a decir que hay dificultades y desafíos que nos vamos a encontrar en el día a día. Sin embargo, hay unos ajustes, unas modificaciones, unas transformaciones que hay que asumir para que la sociedad reciba a las personas con discapacidad en el entorno educativo. Entonces, vuelvo al video de ahorita. Ustedes veían en el video unos ajustes variables, es decir, unas modificaciones, unos cambios que se hicieron en la institución educativa de Diego, que es el protagonista del video, justamente para que él pudiera recibir la clase como cualquier otro niño de su edad. ¿Qué notaron entonces ahí? ¿Qué ajuste razonable vieron en el video de acuerdo a lo que les acabo de mencionar?
A ver, compañeros. Diana, quisiera escuchar un compañero nuevo. Profe María Cristina. Pues, por ejemplo, que se le proporcionaron los medios, que también es como de recursos, que él contó con unos medios para, ese podría ser parte de ese ajuste, es decir, que tuviera que se le favoreciera como el aprendizaje con unos medios adecuados para él. Así es. ¿Y qué medios le facilitaron a Diego? Fueron varios. Ah, ya me funciona. Ay, qué pena, buenas noches. Es que no me Buenas había funcionado noches. el audio. De pronto que le facilitaron la forma para él poderse comunicar también en el trabajo que le colocaron. Entonces, utilizaron esa herramienta que es especial para ellos y poder escribir, digámoslo así, lo que él quería comunicar. Que Ujú. tenía la maquinita, pues no tengo bien el nombre, pero la maquinita para poder escribir por el método braille, que es por el medio Ujú. del que él se comunica. Así es. ¿Y qué otro? Hubo varias. No solamente la máquina para escribir braille. En el tacto, como las imágenes, las de él no eran imágenes lisas, sino que ya tenían su material diferente para que él identificara qué objeto era. Así es. Yo les voy a mencionar varias. La primera, la máquina de braille, lo que mencionaba la profe Adriana. A él le facilitaron una tutora. Vieron que mientras a los compañeros les dejaron en su escritorio haciendo sus trabajos, a él le asignaron una tutora para ayudarle con sus trabajos, con la tarea que le. Y tenemos también la flexibilidad que se le dio a la hora de exponer su trabajo. No era un trabajo como los demás, socializado como los demás. Se le preguntaron de qué color eran las flores y él lo asoció con los sonidos, porque finalmente él puede escuchar. Ese es uno de los ajustes razonables, perdón, que más se deben acoger en las aulas de clase, de acuerdo a el marco normativo constitucional en donde nos dice que debe existir una igualdad. ¿Quién sabe, compañeros, por favor, qué artículo de la Constitución Política nos habla del derecho a la igualdad? Es un derecho fundamental que no solamente lo vamos a aplicar en las personas con discapacidad, sino que debemos conocerlo para nosotros mismos, para que nosotros conozcamos nuestros derechos como habitantes del territorio colombiano. ¿En qué artículo está el derecho a la igualdad? Un derecho fundamental, ¿no? ¿Tampoco? Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. ¿Listo? No se nos puede olvidar, porque es el primer derecho que se les va a acoger no solamente a nosotros, sino que ellos tienen una protección especial de acuerdo a este artículo, porque nos dice que las personas que tienen algún tipo de vulnerabilidad, sea por edad, por género o por condición física o psíquica, deben tener una protección especial en el derecho a la igualdad. Artículo 13 de la Constitución Política, no se nos puede olvidar. Como el enlace de Zoom, toca abrirlo desde mi perfil personal, no se puede abrir desde el institucional, ya está próximo a cerrarse. Yo les voy a compartir otro enlace, pero mientras yo se los creo, les voy a compartir por WhatsApp un videito, el video que sí les dije que era de 1 minuto, que habla sobre la historia de la discapacidad. Entonces, mientras nos volvemos a conectar, yo les comparto el video para que ustedes lo vayan viendo. ¿Les parece bien? Y ahí nos excusan. Ya para la próxima clase no vamos a tener, confiamos en que no vamos a tener este inconveniente con la plataforma.